Perdón. ¿Quién eres? ¿Quién eres, Señor? Buenas tardes para todos aquellos que nos siguen en la página de Facebook, pero sobre todo, no es que los menosprecie como siempre se los explico, pero para mí es más importante los que están aquí hoy presentes, que hacen el esfuerzo de venir a la casa de Dios. ¿Ok? Hoy nuestro capítulo se llama ¿Quién eres, Señor? Y es una pregunta. Hoy les comentaba que hoy la prédica se va a dar un poquito más, para mi punto de vista, más relajada, porque solamente les quiero hablar acerca de un relato. No interrumpan. Pero este relato siento yo que nos va a llenar de una paz, que vamos a aprender algo que el Señor nos quiere enseñar el día de hoy, justamente porque hoy vamos a conocer una parte que no nos enseñaron o que nunca nos contaron de la historia de la conversión de Saulo. Y hoy vamos a empatizar con muchas acciones de Saulo o Pablo que el día de hoy siguen vigentes. ¿Correcto? ¿Quién tiene ya el versículo que les acabo de comentar, los versículos que es Hechos 9 del 3 al 6? ¿Quién nos puede apoyar a darle lectura? Dice, pero yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz de cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y ahí se te dirá lo que debes de hacer. Amén. No perdamos de vista todos los acontecimientos de esos versículos, o por lo menos tengámoslos en mente, ¿vale? Vamos a tratar de tenerlos en mente. Te la leo en la nueva versión. A ver, por favor. Dice, pero cuando ya se encontraba cerca de la ciudad de Damasco, una luz que venía del cielo brilló de repente a su alrededor. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo preguntó, ¿quién eres, Señor? La voz le contestó, yo soy Jesús, el mismo a quien estás persiguiendo. Levántate y entra en la ciudad. Allí te dirán lo que debes hacer. Los que viajaban con Saulo estaban muy asustados, porque habían oído la voz, pero no habían visto a nadie. Luego, Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Allí estuvo 3 días sin ver y sin comer ni beber nada. Amén. Entendamos una cosa para ir entrando ya en materia. Recordemos que cuando Saulo perseguía a los discípulos de Jesús, realmente a quien estaba persiguiendo era a Jesús. Y quiero entrar en ese contexto. Quiero comentarles, al igual que una vez ya habíamos aclarado el punto de que Saulo fue utilizado porque él hablaba, él era que se había dicho que tenía mucho el dominio de muchos lenguajes, ¿no? Él era políglota, hablaba más de 3 idiomas. Entonces entendemos que él era un hombre preparado. Para ser exactos, Saulo no odiaba a Dios, ¿cierto? Todo lo contrario, él no era un ignorante de la palabra. Nada más para que se den una idea, la persona con la cual Saulo se preparó fue nada menos y nada más que el profeta Gamaliel, un maestro de la palabra en aquellos años muy respetado en el gremio. O sea, tenía mucho conocimiento Saulo acerca de la palabra de Dios. Quiero que sepan que Saulo oraba, Saulo
ayunaba. Él tenía todos los comportamientos y creencias de un judío promedio. Ahora sí, perdón, la pregunta. No, pues ya, yo digo que odiaba a Jesús, porque pues, si perseguía a Jesús y perseguía a todos los que creían en él, bueno, no sé, es mi duda. Vamos a llegar a ese punto. Ahí vamos. Entonces ya quedó claro que Saulo creía en Dios, respetaba a Dios. Es más, lo voy a poner en este contexto. Saulo defendía las tradiciones de sus padres, las creencias y la fe de sus padres. Recordemos que cuando Jesús llegó, si bien es cierto que no vino a abolir la ley, también es cierto que de alguna manera vino a hacer muchas cosas que la ley prohibía. Y fue una de las razones principales por las cuales crucificaron a Cristo, como por ejemplo hacer milagros en sábado, sanar en sábado y hacer muchas cosas en sábado, que para los religiosos de aquellos años, pues el sábado era el día del Señor, el día del descanso. Y Jesús de alguna manera vino precisamente a hacer muchas cosas en días que según la ley, según la religión, no se podían hacer. Saulo no odiaba a Dios, lo que odiaba eran las nuevas enseñanzas que traían a partir del cristianismo. Entonces, Saulo persigue precisamente a estos cristianos por el hecho de que pues no hacían lo que estaban ellos o de la forma en la que ellos habían sido enseñados, porque Saulo pues tenía muchísimo conocimiento, tanto que pues obviamente fue enseñado a seguir las leyes, a hacer todos los ritos tal cual estaban establecidos, pero cuando Jesús viene pues obviamente es todo lo contrario. Entonces lo que Saulo seguía o perseguía era esto, y los mataba porque los amaba tanto la forma de enseñar, así como lo habían hecho, y trataba de que todos lo respetaran. Bien, gracias. Por ejemplo, comentario. Pero es algo más sencillo. Saulo, a pesar de que respetaba y defendía las tradiciones de sus papás, sabemos algo, estaba equivocado. ¿Sí? Jesús no vino a cambiar nada, no fue. De hecho, la palabra sí recuerda un versículo donde dice, no encontraban una manera de cómo de qué culparlo. No cambió nada. Algo que estábamos viendo en la clase de los niños, increíblemente algo tan sencillo, y es la realidad. No llegó a ser el rey, o no llegó en la forma del rey que ellos esperaban que fuera. Un rey como un rey. Un rey terrestre. Exacto. Alto en ego, ¿no? Como son los reyes terrestres. Ellos esperaban eso. Sin embargo, llegó un fulano que no tenía ni en qué caerse muerto y que nació en un jacal, ¿no? Eso era lo que les podía a los judíos, porque los romanos ocuparon eso para burlarse. Tú, Dios, pobrecita de ti, te pasas. Eso fue una ofensa tremenda. Por eso ellos no aceptaron jamás a Jesús como el Mesías. Equivocados estaban. Nosotros hoy lo podemos entender, ellos no. Para ellos fue una ofensa. ¿Vale? Entonces, vuelvo a repetir, recordemos que si lo analizamos, no cambió nada. Sí, que hizo unos cuantos milagros el sábado. Si se van a la ley, dices, ok, bueno, pero todo estaba justificado bajo la palabra de Dios. Lo que pasa es que ellos intentaron de alguna manera como alterar la información, pero como ellos no podían, pues dijeron, no, pues mejor que los otros lo juzguen, porque no tenemos cómo, ¿no? Y todo fue incluso, sabemos, clandestino, en la madrugada, o sea, todo un plan, ¿verdad? Nada más para aclarar ese punto. Entonces, vuelvo a repetir, sí, sin buscarle tanto. Hoy Dios lo que nos ha pedido, creo que en estos días ha sido, no lo piensen tanto. Como lo del versículo de hace rato, vuelvo a hacer énfasis. Si se dieron cuenta, la primera pregunta es, ¿qué le voy a dar? ¿No? Y recuerda que el Señor, en pocas palabras, te lo dice, no es lo que tienes, tú.
Yo no quiero lo que tú tienes, quiero a ti. Si no nos vamos tan rebuscados, tan, es que yo creo que pudiera ser él. No. Yo nomás está pidiendo, entrégate a mí. Lo demás, lo tuyo, lo que tienes. Hay una alabanza que dice, no, ¿qué te puedo dar si no tengo nada? Y no sé qué. En efecto, único y sencillamente Dios lo único que nos está pidiendo es que creamos en Él. Nada más. Lo que somos, no lo que tenemos. Ok, regresamos rapidísimo al punto de que estaba profundamente Saulo equivocado, porque él creía amar a Dios. ¿Sí? En quien no creía era en Jesús. Ya entramos en el contexto, en materia de por qué. ¿Ok? Él era el problema. Su condición era el problema. ¿Vale? Él no podía creer que Jesús fuera el Mesías prometido en las Escrituras. Porque en las Escrituras, si lo analizan, se nos hablaba de un hombre que llegaría con poder, con autoridad, con legiones tras de él, ¿sí? A derrotar a todos los que nos hirieron. Y espérate, ¿cómo que llegó uno pobre, descalzo, no traía con nadie? O sea, ¿cómo nos va a defender? O sea, no es él. No es él. Pero es que ellos estaban viendo lo que todo el mundo quiere ver. No vemos la parte espiritual, que es lo más importante. ¿Vale? Entonces, ya entendimos. Él consideraba que Jesús pudiera ser un maestro, pero definitivamente era un impostor. ¿Por qué? Porque sí hubo un momento en donde Jesús se proclamó como el Mesías, ¿cierto? Y entonces, para él era un impostor. ¿Qué dice? Alguien me ayuda a leer rapidísimo, se me fue. Es que no los... Deuteronomio 21:23. Nada más aquí vamos a afirmar otro punto importante dentro de la fe o de la creencia de Saulo, que dice que todo aquel que muere colgado de un madero es porque es un pecador. Y recordemos cómo murió Jesús. Pero ojo, aquí es a donde estamos en la controversia del sí y el no. Yo les pregunto, ¿Jesús estaba lleno de pecado? No. Es imposible. Ok, pero cuando Jesús murió en la cruz, él estaba cargando el pecado del mundo. Entonces, ¿si era o no era pecador? Porque Dios así lo quiso. No. De manera literal. Legal. No, pero cargó con el pecado, entonces sí traía pecado sobre él, ¿cierto? Ese fue el pecado de Jesús, ¿no? Sí, Cargar el pecado. Ok. Pero él no lo conoció. Exactamente, pero entonces quedamos en el punto de que sí, en ese momento por abrazar todo lo que nos arrancó, merecía morir en la cruz, sí, puesto que Dios mismo lo permitió. Tenía que acabar de esa manera con el pecado de él. Es algo complicado, pero ya lo hablamos una vez. Cuando Jesús hace la exclamación de Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y entonces que no se rasguen la toga ni se arranquen los pelos. Dios lo abandonó, sí, pero no porque haya querido, sino porque Jesús en ese momento estaba cubierto de todo el pecado. Y algo que Dios no puede ver directamente a la cara es el pecado. Entonces, lastimosamente sí, tenía que morir porque ya estaba cargando con el pecado de nosotros. Eso lo hicimos, ¿quiénes? Nosotros. Nosotros, usados, ¿vale? Bien, ¿alguien encontró Deuteronomio? 21, 22 dijiste. No, 21, Ajá. 23, Ok. ¿vale? Nada más es para reafirmar que la palabra que dice. Dice, su cuerpo no deberá dejarse, 21, ¿va? 21, 23. Perdón, me equivoqué entonces. Amén. Ok, listo. Dice 21, 23. No deberá dejarse su cadáver en el árbol toda la noche, sino que lo enterrarán ese mismo día. Todo el que muere colgado de un árbol está bajo la maldición de Dios. Si se deja el cadáver colgado del árbol, Dios pondrá bajo maldición a todo el país. Así que no contaminen el país que Dios les va a dar. En otra versión, nomás, aquí el punto que quiero aclarar es que el versículo habla específicamente
porque Saulo no podía creer que el Salvador muriera de esa manera, porque dice que todo aquel que muere colgado en un madero está maldito, ¿cierto? Entonces, Lo leo en la versión Reina sí, si Valera. quieres, Dice, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Así no contaminarás la tierra que Jehová tu Dios te da como heredad. amén. Entonces, imagínense en el momento que de aquel entonces, vamos a llamarle los cristianos, sus seguidores, los fieles de Jesús, empezaron a proclamar tres cosas importantes. Jesús resucitó. Jesús es el Hijo de Dios y Jesús es el Señor. Tres proclamaciones muy grandes a la figura de Jesús. ¿Saben qué le hizo eso a Saulo? Alguien, vuelvo a repetir, instruido por un maestro en la ley, muy respetado, con todo el conocimiento y el estudio que él tenía. ¿Saben qué le causó eso? Un grave enojo, una grave ira. Y por eso decidió acabar con todo lo que representaba a Jesús. Ojo, estamos hablando de Jesús, no de Dios. Aquí se convierte una cacería humana en contra de Jesús. ¿Vale? Saulo vio que el proclamar a Jesús como el Hijo de Dios era una blasfemia, una blasfemia. ¿Sí? Peligrosa. Se estaban levantando demasiados fanáticos. Hoy en día ocurre muchas de las veces lo mismo. Hablamos al principio de que esto que les iba a comentar ahorita sigue viviéndose hoy. Antes de tocar el punto, aguántenme tantito porque vamos a llegar a ese punto. Les comenté también hace rato, todo esto surge por la persona que les digo que en la semana yo escuché y hablando y dije, wow, tiene mucho conocimiento al grado de saberse el orden de los libros. Ya, chequen. Yo les pregunto, a ver, dime los libros de inicio a final o de final a inicio y te vas a equivocar, estoy seguro, cualquiera, porque no es la manera en la que estudiamos, no estudiamos algo metódico. ¿Sí? Nosotros estudiamos la palabra de Dios conforme la inspiración divina de Dios. Es algo muy diferente a aprenderlo como un libro de texto. Sin embargo, las otras personas acostumbran a estudiarlo como un libro de texto y después querer quedar con ese libro en la cabeza cada que ellos dicen, estás mal en esto, porque aquí no dices. ¿No? Pero bueno, vamos a llegar a ese punto. Aguántense, que me quiero ir rápido. Y por eso entonces Saulo comenzó a perseguir a los seguidores del Señor porque consideraba que se estaban volviendo algo muy peligroso. Estamos hablando aquí en concreto, y aquí sí ya, de la lógica del estudio de la ley y los profetas a una línea que se empieza a despegar porque ya vamos a empezar a seguir completa, total y absolutamente a una sola persona, que no es Dios, que no es hasta ese momento la ley que nosotros estudiamos y que conocemos, ¿cierto? Entonces imagínense en su mentecita de este amigo lo que le ocasionó. Prácticamente es como decir, están haciendo una nueva religión, están haciendo algo nuevo y va en contra, completa y total y absolutamente en contra de lo que dice la ley. Entonces aquí se acaba esta situación. Nótese, y lo vamos a ver ahorita más adelante, nótese que este amigo era un amigo, una persona que iba tras algo con una determinación implacable. O sea, no es como el de, ay, sí, mañana me tengo que levantar temprano, ahí vemos, ahorita pongo la alarma, ya veo. Y mañana te tenías que levantar a las 7, son las 9, ya no fui. No. Si tenía que levantarse a las 7, a las 5:30 ya estaba de pie. Ya estaba empezando a ver qué iba a hacer porque no se le iban a escapar. O sea, tenía un cansancio inquebrantable. O sea, este amigo, de verdad, iba por todas las canicas. Pero volvemos al mismo punto, pero estaba equivocado. Hoy nosotros lo podemos saber, hoy nosotros lo sabemos. Pero el amigo, el individuo,
No lo sabía, él pensaba que estaba actuando en favor y en nombre de quién, De Dios. De Dios. de Dios. Vean lo peligroso. Por eso muchas veces uno les dice, pero Dios, ¿qué te dice? No, es que yo lo leí así, dice, yo lo entendí así. Dice, hablen primero con Dios y díganle, Dios, estoy en lo que creo que es, o estoy hablando por ti. O sea, aceleren. ¿Cuántas personas conocemos? Y les dije también por una persona que en la semana me habló, oye, fíjate que tengo esta bronca, que me está diciendo esto, él conoce también algo de la palabra para decirte, aguas, me están queriendo agarrar a mis brazos. Y para mí lo más alarmante, lo vuelvo a repetir, es porque conociendo a nuestro pastor, a nuestro guía, a nuestro Señor, es imposible que no reconozcamos cuando alguien nos está queriendo hacer la manita de puerco con la palabra que dices, no, amigo, pues estás requete mal, pero kilómetros de distancia de mal, ¿no? Pero eso lo vamos a ir aprendiendo cuando entendamos que nosotros no vamos a hablar por Dios, sino vamos a dejar que Dios hable incluso por nosotros mismos. ¿Ven? Ahí vamos, ¿no? Entonces seguíamos que Saulo estaba realmente equivocado. Lo peor del caso es que él estaba seguro de tener la razón, ¿cierto? Salud. Y estamos de acuerdo que si leemos las escrituras decimos, pues que no había falla en su lógica. Claro, en un juicio hubiera ganado. No había fallas en su lógica. Por Eso fue el sigue Señor. pasando. Por eso fue el Señor mismo quien lo paró. Eso Te sigue, acabaste casi todo el pueblo, canijo. eso sigue pasando el día de hoy. Tengo una pareja, tengo una muñeca vestida de azul. Y entonces, mi pareja empieza a hacer esto y yo le digo, ¿sabes qué? Ven acá, te voy a enseñar lo que dice la palabra en base a la palabra para que tú sepas cuál es tu lugar. Mira, mamá, qué bonito te hizo tu mamá. Yo no fui, fue el Señor. Y no va a haber fallas a lo mejor en la lógica, porque se lo enseño textualmente y dice, ¿qué dice ahí? La verdad. ¿Que te tienes que someter a quién? No te escuché. ¿A quién? Es la última vez que me haces Ajá. eso. Ahí que, hoy trapeas sin cara, ¿no? Tú dices, y si lo vuelves a revisar, dices, pues no hay falla en su lógica. Ahí dice, pero es así. Entonces, Dios no está hablando en ese momento. ¿Quién está hablando realmente? Yo creo estar hablando por Dios, ¿verdad? Dios dijo. Entonces, esa es la pequeña diferencia entre lo que nosotros hacemos e intentamos hablar por Dios cuando ni siquiera es por ahí. Muchos todavía más picudos en la, no, pero hay que leer el contexto, hay que leer un versículo arriba y un versículo abajo y hay que entender el contexto. Okay. Se la siguen sacando de la manga. En ningún lugar lo he escuchado. ¿No? Entonces, siguen aplicando eso. Entonces, seamos honestos. Hay que dejar que sea Dios el que hable y no nosotros. ¿Verdad que se va poniendo bien interesante? Anden, ahí va. Creíamos que esto sí, decimos, ¿verdad? Sigue pasando hoy. Hay personas que están lejos de Dios, pero creen que están muy cerca. Personas que tienen religión, pero no relación. Lo dije una vez y lo vuelvo a comparar hoy día. Hoy lo vuelvo a poner y se las pongo más práctica, más fácil. Todos, ya sea en nuestro trabajo o en nuestra colonia o lugar de residencia, tenemos por lo menos un amigo. Ya no digo que un grupillo que nos juntamos, por lo menos uno. ¿Sí? Y con ese amigo le platicamos la mayor parte de cosas que tiene y ese amigo nos conoce súper bien porque nosotros le platicamos, oye, fíjate que me fue de la fregada y luego mi señora me dijo esto, me hizo lo otro, me tiene harto y él poner un tate quieto, ¿no? Ay, fíjate que en mi trabajo ya estoy hasta acá. Entonces, él conoce cómo pensamos, lo que sentimos, incluso lo que queremos hacer o lo que pretendemos hacer. Pero en los otros lugares somos completamente diferentes.
Ay, sí, dígame, ¿qué le puedo yo servir? Claro que sí, permítame. Muy serviciales, muy amorosos, muy cariñosos, muy respetuosos y muy educados. Con uno tenemos relación. Porque hay una confianza. Y con los otros, no. Entonces, eso es lo que marca la diferencia de tener una relación con el Señor y otra cosa es conocer la palabra de Dios. Ahí es a donde empieza a caminar esto mal, ¿eh? Yo conozco lo que Dios dice, pero no tengo una relación con Dios. Porque aún a pesar de que ahí en el manual diga, no brinques esta línea, fíjense bien, aunque en la palabra de Dios diga, no brinques esta línea, Dios te puede decir, oye, con esto que cruces de aquel lado, pero tú tranquilo, yo estoy aquí. Ah, chingones, pero ¿por qué lo hiciste si la palabra de Dios dice, no, pero Jesús? Y es mi relación con Jesús, no te metas. Es un ejemplo a lo mejor burdo, pero puede pasar. ¿Por qué? Porque todo está escrito, sí, y recordemos que ahí nos refleja la presencia de Dios, la sabiduría de Dios, el conocimiento de Dios, el plan de Dios y cómo piensa Dios, y todo eso, ¿sí? Pero de eso que está escrito ahí, a que tú vivas una relación personal con Dios, hay un mar de diferencia, ¿sí me explico? Porque muchas veces a lo mejor Dios te va a decir, necesito que cruces allá, aunque el libro, tú olvídate del libro, te estoy diciendo, necesito que cruces para allá. Pero en ese libro sí te puedo decir que dice ahí, que no importa que tú cruces por valles de oscuridad, porque yo estaré contigo cada momento. Entonces tú, es chidísimo. Y a veces hasta uno siente el impulso y el Señor como que te avienta y tranquilo, va a estar bien y ya, pues ya está uno ahí. Entonces, si quiero que tengan en cuenta eso, ojo, ¿sí? Pónganse muy serenos. Necesitan tener una relación con Dios para poder saber cuando Dios nos está pidiendo, a veces, ir de aquí para allá, ir de aquí para allá. Pero esa es la relación con Dios. No es que un hermano venga y te diga, oye, pues, pásate de este lado, ya. Es con Dios. Ahí vamos, ¿no? Personas que conocen la Biblia pero no han sido transformadas, personas que seguras de su camino sin permitir que Dios los transforme. Y aquí, esta es la parte muy de nuestra competencia, porque digo, sí, ¿cuántos tenemos un ministerio y ya tenemos un camino y decimos, por aquí, Señor, me pido que me pase? Sí, pero ¿ya pasaste a la oficina de transformaciones? Ah, caray, ¿esa dónde queda? Para que puedas caminar en la cuerda que el Señor te está pidiendo que camines, tuviste que haber pasado primero para allá. Si no, no vas a poder. Hagan de cuenta que prácticamente es la que te va a dar las herramientas y el equipo para que escales o para lo que tengas que hacer. Si no entraste primero a su oficina, no vas a poder caminar en lo que tú consideras que vas a hacer. Y entonces seguimos caminando y dependiendo por nuestros propios medios, por nuestra propia visión humana de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Entonces nosotros estamos prácticamente diciendo, yo trabajo para Dios, pero yo trabajo como quiero. A mis horarios, a mis tiempos y a como yo digo. Yo trabajo para Dios, pero soy mi propio patrón. No, pero muy chido así. Y entonces, muchos se van con esa idea de que sí está chido, ¿va? Pero ¿qué crees? Las cosas no funcionan. No funcionan así. Y me encanta recordar y mezclar todo esto para decir, y ahora entiendo cómo nos muestran el camino. Y nótenlo, porque yo no lo digo, lo podemos leer en las escrituras. Todos los que caminaron pegaditos a Jesús, su mamá, Juan, que estuvieron ahí con él, llegaron hasta los pies de Jesús, literalmente, y los besaron cuando estaba crucificado. Y no les pasó absolutamente nada. ¿Y qué le pasó a Pedro? Que anduvo con Jesús, pero por la orilla. Todo le pasa. Todo le pasó. No le faltó que lo viera un perro o que lo corneara un toro. Salía corriendo de uno y otra. No fui yo. Exacto. Entonces, vuelvo a repetir, las cosas no funcionan así.
¿Conocemos o no conocemos? Amen. Yo no puedo pretender, ay, sí, ay, hoy es domingo, ay, sí. Ya vine, ¿cómo están? Yo me senté a escuchar la palabra de Dios. Está bonito lo que dice. Eso no es lo que Dios quiere, Dios lo que quiere es, entrégame tu vida, entrégame tu corazón, confía en mí, ten una relación conmigo. Por eso, le repito lo que decía, lo que comentó hace rato la hermana. No práctico, no fue grosero, simplemente le dije al pastor, "Ay, no piensen, no piensen". Él preguntaba, ¿no? ¿Qué le voy a dar? ¿Estas ofrendas, estos holocaustos? ¿No? No es lo que tienes, es lo que eres. Eres un tonto, no lo busques. Entonces Dios te está pidiendo. ¿Cuántas veces en la palabra hemos visto eso? Dios te lo da todo a ti. Él no está esperando que tú le des algo a cambio. Lo único que quiere es tu confianza, una relación con Él, que le des la oportunidad. Y a veces es una oportunidad para nosotros mismos de verlo. Porque si confiamos, sucede. Así es. Saulo iba camino a Damasco con autoridad, determinación y una pasión intensa. Ese era el hombre que cuando creía en algo lo perseguía hasta el final. Precisamente por eso Dios tuvo que detenerlo. La Biblia dice que una luz del cielo lo rodeó y cayó al suelo. No fue intuición, fue detención. Si se dan cuenta y lo que hemos hablado una y otra vez, Dios no cambia a las personas. Las personas ya nacimos con un carácter, con un temperamento, con una manera de ser. ¿Sí? Esta máquina es finalmente una máquina, es una computadora, pero fue diseñada para algo relativamente similar a lo que hace esta, pero tienen procesamientos diferentes, pero son finalmente dos computadoras. Dos seres humanos son algo similar. ¿Sí? Hay personas que están diseñadas para proveer, hay personas que están diseñadas para educar, y hay personas que están diseñadas para la guerra, para defender a los demás. Ese sí va a salir y va a empezar a cachetear a todo el mundo que se quiera pasar de listo. Está permitido por Dios. Pero fue diseñado para eso. Así es. Entonces yo fui diseñado para que peleen por mí. Así es. Entonces, esa es la situación. Dios, en su infinito plan, tiene dentro de sus legiones de humanos toda clase. Por eso dice la intención, no lo cambió, simplemente lo detuvo. Espérese ahí. Pero es que iba a dar un paso mal, por eso el Señor fue tan grande que lo detuvo. Así es. Fue una interrupción divina. Hay personas que no se detienen con consejos ni con advertencias, mucho menos con sermones. ¿Cuántas veces hemos experimentado que nosotros hablamos con una pareja, con una sola persona, y le decimos una vez, y le decimos dos veces? A veces sí queremos agarrar el libro y sácale, zorrajárselo, ¿no? Porque Dios entiende ya, por el amor de Dios. Ni así coopera, dice Ana, no, es que a veces la gente no coopera. Entonces, hay personas, como en el caso de Saulo, que ni con nada de eso, entonces es necesario que Dios te preste un acto. Y hoy, mi hermano, yo te quiero decir algo. Yo quiero que tú hagas una evaluación de tu vida en este momento y que tú entiendas que muy probablemente el Saulo interno que cada uno traemos dentro, Dios ya te detuvo camino a Damasco. Con ese trabajo que no se dio, con esa relación que se acaba de interrumpir, con ese problema que acabas de tener en tu relación. Dios te está deteniendo para decirte alto. No puedes seguir avanzando si no me tienes a tu lado. ¿Cuántas veces Dios ya intentó hablar a tu corazón y tú sigues como esas personas que no la captan ni con un sermón?
con un consejo. Despidos inesperados, incluso enfermedades. Una puerta que se cerró. A tu Saulo interno Dios le está hablando. Te está diciendo, es necesario que te detengas un segundo. Vamos a charlar. Recuerdan que cuando Saulo quedó ciego y escuchó una voz en su interior, la primera pregunta fue, ¿quién eres, Señor? Él no le dijo, soy tu Dios. Vengo en nombre de todos los que mataste. Vengo porque ibas a perseguir, no sé, en ese momento sobre de quién iba. No sobre de algún hacendado, sobre de alguno de los otros apóstoles, qué sé yo. Soy Jesús. Que me persigues. No lo conocía, nunca había cruzado palabra con él. Tuvo que ser algo fuera de lo común para poderlo detener. Una luz que lo dejó ciego y se tuvo que arrodillar. Vuelvo a preguntarte a cada uno de ustedes, háganse la pregunta. De ese camino a Damasco, Jesús ya los detuvo. ¿Cuántas veces hemos escuchado aquí comentarios como el de yo creía en el Señor y sigo creyendo en el Señor y yo andaba hablando con el Señor y yo iba con el Señor? Y Jesús te detiene y te dice, soy Jesús al que estás persiguiendo. Porque ahora quiero que entiendan que perseguir al Señor es hablar blasfemia de su palabra. ¿Cómo hablamos blasfemia de la palabra de Jesús? Así. Es que la palabra de Dios aquí dice. Y al principio hablábamos, ¿verdad? Cuando les dije. A eso se refiere Jesús cuando les dice, antes de que te fijes en la paja del ojo de tu hermano, fíjate en la viga que tú tienes en la tuya. Le quieres dar a otros consejos, incluso le quieres mostrar lo que dice la palabra de lo que no tiene que hacer, cuando tú haces cosas dentro de tu idea, dentro de tu visión, a lo mejor menos feas, pero que peor aún, ni siquiera estás ciego porque ni siquiera te das cuenta de que estás intentando justificarlas. ¿Qué te da derecho a justificar las cosas que haces mal? Porque eres tú. Bueno, ves que yo hago, bueno, yo nada más hago esto, pues porque tengo que hacerlo por así, de esta manera, ¿verdad? Pero tú no lo hagas. Porque eso va siendo todavía peor. Jesús usó una palabra, hipócritas. No puedes justificar lo que tú haces para minimizar. Pecado es pecado. Tenemos bien claro que no hay ni pecadito, ni pecadote, ni pecadototote. Pecado es pecado, punto. No hay ni grandes ni chiquitos. Entonces, aunque no lo crean, Saulo estaba equivocado. Y aunque no lo crean, las personas que creen que están haciendo el bien de esa manera, lo están haciendo mal. Y entonces es una manera de perseguir a Jesús también. Porque estamos defendiendo lo indefendible. Y entonces Jesús, vuelvo a repetir, te detiene para preguntarte, ¿por qué me persigues? Recordemos que la mayor parte del tiempo Dios no está tratando de transformar una vida que no quiere ser transformada. Te detiene primero. No es destrucción, es detención.
Me sigue encantando esa parte donde dice, ¿quién eres, Señor? Es una pregunta muy profunda. ¿Por qué? Profunda, porque muchos decimos, ama a Jesús, queremos a Jesús, confía en Jesús. Y dijo hace un rato el pastor algo bien chistoso. Ay, pues, pero pues no aclaraste cuál Jesús. Y entonces, vuelvo a repetir y vuelvo a hacer hincapié en decir, es imposible que nos equivoquemos cuando estamos hablando del mismo Jesús. Es imposible. O sea, no hay manera. Si conocemos a Jesús, si conocemos su historia, si conocemos quién es, pues tenemos que hablar de lo mismo. Pero como dice el pastor, pues estamos hablando del Jesús del vecino. Ah, bueno, ese sí ni lo conocí. No sé si le gustaba el chupe, el fútbol. Ahí sí es 100% probable que nos equivoquemos porque no estamos hablando del mismo Jesús. ¿Cierto? ¿A quién no le gusta el vino? Entonces, nos suele pasar cuando nos encontramos con algunos amigos y hablamos de, oye, ¿conoces a fulanito? Ah, sí, el que tal hacía tal cosa. Ah, ándale, ese mero, sí. Sí, ese, que hacía tal cosa. Sí, ese mero. Y cuando llega tu... No, yo no lo ubico. ¿De quién están hablando? ¿De fulanito de tal? Ah, no. Conocí a su hermano. Y es donde te das cuenta que dices, ah, pues sí, son cosas diferentes, ¿no? Bien notorio, salta a la luz como una liebre. Por eso vuelvo a repetir, cuando hablamos del mismo Jesús es imposible que nos equivoquemos. Si lo conocemos, es posible que nos equivoquemos. No estamos hablando. Y así se nota en las personas, ¿no? Por ejemplo, gente que tiene poder, no sé, en estatus sociales arriba y así. Están los dos extremos, la gente que es súper sencilla y súper buena onda, que se baja del estrado, te saluda de mano, gente así. Y hay gente que no, o sea, tiene el poder y hasta se nota su soberbia desde lejos. Y dice, ay, ni me voy a acercar, me da hasta pena, porque ¿qué vaya a decir de mí? No, se nota luego quién está abierto a amar al prójimo y quién no. Hay una polémica ahorita con un actor, ¿no? Porque un fan llegó y le tomó la foto. Y la polémica divide a la opinión pública porque dice uno, el otro le hizo la señal, ¿qué quieres? Y le dice, no, te estoy tomando una foto. Y dice, ¿pero por qué? Porque eres una persona pública. Sí, sí, pero yo no te autoricé a que me tomes una foto. Y entonces la opinión dice, bueno, si es una persona pública, ¿por qué no le puedes tomar una foto? Por otra parte dice, no, espérate, pues es una persona pública, pero también es un ser humano y tiene derechos. Entonces, ¿a quién le das la razón? Digo, yo ahí no me meto, ¿verdad? Simplemente digo... Simplemente se hace cargo de sus decisiones, no quiso ser persona pública y si no, se hubiera metido. Cuando Saulo cae al suelo y le pregunta, ¿quién era el Señor? El Señor le pregunta, ¿por qué me persigues? No le pregunta, ¿por qué persigues a mis seguidores? Le pregunta, ¿por qué me persigues? Porque cuando alguien toca lo que es de Dios, está tocando algo que le pertenece a él. Sí. Saulo temblando, se queda sin palabras. La respuesta lo cambia todo. Cuando Jesús le confesó que él era Jesús, el mismo al que él había rechazado, el mismo del Jesús al que él había ya matado a algunos seguidores. ¿Qué creen que pasó en el interior de Saulo? Un arrepentimiento, un cambio, una metanoia. De entrada un shock, paz, no te pases, Jesús. Imagínense el shock que recibió para darse cuenta que al que estaba persiguiendo, sí era el Hijo de Dios, sí era el Mesías, y que todo lo que estabas haciendo estaba mal. O sea, de entrada quiero que entiendan eso. ¿Saben qué es eso? Es el inicio de una conversión. Cuando tú te topas de frente a Jesús, es imposible que no cambies. Sí o sí, va a haber un cambio en tu vida. Si tú aceptas caminar con Él, va a haber un cambio en tu vida. Si tú llegas hasta ese punto donde topaste con Jesús y no vas a caminar con Él, ¿qué crees? También tu vida va a cambiar de todo modo. O sea, es imposible que el encontrarte con Jesús no cambie tu vida. Sí o sí va a cambiar. Imagínense en ese momento la conversión iniciaba para Saulo. Darse cuenta de que a quien perseguía así era realmente el Mesías.
Porque conocer la Biblia no es lo mismo que conocer a Cristo. Puedes saber versículos de memoria, discutir doctrina, defender una religión y aún así no haber tenido un encuentro real con Jesús. Saulo tuvo que pasar 3 días ciego para empezar a meditar en lo que había pasado. Era demasiado. Y esto nos da parte de lo que les estábamos diciendo y que les decía ahorita, aguanten. Ahí va, la primera. Si Saulo era todo el conocedor, un conocedor de la palabra, que se había preparado con un maestro muy respetado de la palabra, ¿cómo fue que no lo reconoció? Peor aún, sintió una ofensa que lo proclamaran como el Salvador. Y se dan cuenta que ni todo el conocimiento que él tenía acerca de la ley y la palabra y los profetas se comparaba con conocer directamente a la persona que era Jesús. Esa relación que iba a empezar a tener él con Jesús, esa relación que tuvieron cada uno de los apóstoles con Jesús, que les cambió la vida, nada tenía que ver con el libro. Vuelvo a repetir, ¿el libro está equivocado? No, el libro es una guía, pero tener una relación con Jesús lo va a cambiar todo. Y la prueba está que las personas que convivieron con Jesús estuvieron dispuestas a dar hasta el último momento, el último respiro de vida por Jesús. Y todos los que están anotados en la Biblia, cada uno vio para dónde podía correr. ¿Se dan cuenta cómo hay una gran diferencia entre leer de Jesús y otra, conocer a Jesús? Ahí sí empieza a haber una diferencia muy marcada, ¿eh? Vuelvo a repetir, porque él era una persona que conocía la ley. Imagínense, él sí, yo creo que a este compa sí le mencionabas un versículo rápido, te decía el número. Así, y te decían qué libro estaba. Casi el número de página, ¿no? Sí, ándale, hasta el número de página, porque te lo estuviera diciendo. O sea, a ese grado. Sí. Y que lo sorprendieran diciendo, soy Jesús, a que estás persiguiendo. Y darte cuenta que sí eras el hijo. Ay, nanita, qué tremendo. Vuelvo a repetir, porque conocer la Biblia no es lo mismo que conocer a Cristo. Puedes saber versículos de memoria y discutir doctrinas con la gente y defender incluso una religión y la fe de tus papás, como pasa con mucho católico, ¿no? Es que a mí eso fue lo que me enseñaron. Incluso he escuchado gente que dice, ya la misa ya no es como antes, porque ya los padres ya lo hacen todo mal. Antes llegábamos y decíamos esto, y decíamos el otro, y decíamos aquello, y luego nos dábamos la manopla y ¡tatán! Se acabó. Hoy ya nadie. El otro día me encontré unas personas que iban alegando que porque ahora ya los padres ya no quieren hacer nada. Ahora ya es el grupo de mujeres. Cuando se casó mi cuñado apenas, ya no había entrado a una iglesia católica. Y ahora que fuimos, sí, en efecto, va, 2 señoras son las que mueven la mesita y las que te están dando ¿cómo está la hostia? Ahora son ellas, ya el padre ya nomás está acá viendo todo. Y ellas son las que leen, se organizan. La gente ve mal, alguna gente muy religiosa ve mal eso, porque dicen, ya el padre ya no lo hace. Ya el padre ya no lo está haciendo. Entonces, defienden una doctrina indefendible. ¿Estamos de acuerdo? Porque sí, todo muy bonito, te siguen hablando de Dios y no sé cuántas cosas más. Pero conocer la Biblia no es lo mismo que tener una relación con Jesús. Y aún así no haber tenido un encuentro real con Jesús, Saulo quedó ciego 3 días. 3 días para pensar, para recordar y para meditar, pero también para entender algo poderoso. Dios no destruye una pasión, Dios la revive. La misma intensidad con la que perseguía ahora sería usada para construir, para predicar. Amén. Fíjate, qué tremendo. Dice la palabra que se dio el lujo de innovar con cada uno los castigos, claro, las maneras de tortura. Ahora lo va a hacer todo al revés. Por eso es el predicador más grande desde mi punto de vista que tiene la Biblia. Fue el que escribió más libros y el que alcanzó más lugares para hablar acerca de Jesús. Y todo sin conocerlo de manera presencial. Y le sobró tiempo, ¿no? Todavía dijo,
continuaba en la batalla. Ahora se dan cuenta lo que de alguna manera Jesús puede hacer con cada uno. Siempre y cuando tú lo permitas. Imagínate, con esa misma valentía con la que enfrentó a cada uno de las personas a las que cazaba, ahora iba a salir a enfrentar imperios. Y lo hizo. Pero también reconocemos, no fue él. El Espíritu de Dios que estuvo con él. Sí, y humanamente se la pasó feo, estuvo en la cárcel, lo amenazaron, lo querían apedrear. Fíjate, aquí queda claro y podemos entender una cosa, que Dios es capaz de perdonar tu pasado para poder trabajar con tu carácter y poderte dar un propósito mayor. El punto es que no lo vamos a lograr si seguimos diciendo yo creo, yo pienso, es que a mí me parece. Cuando queremos hablar por Dios, tenemos que dejar que sea Dios el que habla a través de nosotros. Con ese carácter, con esa inteligencia que cada uno de nosotros nos caracteriza, Dios nos va a saber usar de una manera correcta, no como nosotros pensamos que deberíamos actuar. Por eso me llama mucho la atención cuando vienen y me dicen, oye, fíjate, brother, que a mí me dijo fulanito de tal, ¿cómo ves? Yo, es que sí, fíjate que me fui a la palabra, fui a la Biblia y lo leí y sí dice. Y mi pregunta sería, ¿tú conoces a Jesús? ¿Qué te dice Jesús? Jesús está contigo. Abraza a tu mami. No. ¿Qué crees? Así está Jesús contigo. Todo el tiempo. Así está Jesús contigo. Todo el tiempo. Yo por eso les digo, ¿qué te dice Jesús? Porque estamos jugando a un juego de la botella. ¿Qué te dice Jesús? Jesús te está trabajando y está trabajando en tu vida para un propósito mayor. No te menosprecies. A pensar, es que nunca voy a entender, entonces es que yo ya me hice bolas. Más bien, el que quiere que te quedes ahí es el enemigo. Claro. El enemigo es el que dice, sí, hasta ahí llegaste, ya no vas a poder, ya, olvídate de chiste. Si ya la regaste Ya no una vayas. vez, ya Sí, ni ya. vayas, porque no te van a Ya aceptar. viste que tira lo tuyo. No es cierto. Mira. Es por eso que la mayoría de veces los que estuvieron más lejos de Jesús hoy son los que quieren estar. Porque ya le dieron. Por eso para muchos es muy descabellado cuando dicen, oye, es que fíjate que yo vi, ay, tan fulanito de tal, que tanto tiempo estuvo ahí alabando al Señor, esto, yo ya no, ya se fue. Digo, cuando, como en el caso del muchachito este que era cantante, que cantaba muy bonito de niño, y que después se volvió, que se volvió gay, o ¿cómo se le llama? Transformer, ¿no? Bueno, que se viste de mujer, travesti. Eso. Obviamente no, ¿verdad? Pero cuando vemos que había un salmista y que lo critican, ¿por qué no canta? ¿Por qué no? No, es que él está en otro rollo y él habló con Jesús, permitió que Jesús entrara en su vida, hoy está predicando en otro lado, él está ayudando a la gente de otra manera. Para la gente dice, qué tonto, pues si le iba muy bien de cantante, discúlpame, qué tonto tú, porque tú no estás entendiendo que no es él, es el Señor el que está trabajando en él. ¿Sí? Entonces, lo que para muchos podría ser algo ilógico, para Dios no es, porque Dios tiene un propósito y claramente lo afirmo, un propósito mayor del que nosotros nos podamos imaginar. ¿Sí? Por eso se ocupa la fe, las fuerzas, porque si no, no. Sí, por eso el Señor te dice, todo aquel que no reciba el reino de Dios como un niño, no va a poder entrar porque no lo vas a creer. Es necesaria y total y absolutamente la fe ciega
Porque bienaventurado dice que bienaventurado es aquel que creyó sin ver. ¿Sí, vale? Entonces, terminamos. Todavía nos falta bastante, pero creo que la idea ya quedó bastante clara. Vamos a terminar haciendo un recapítulo de 2 o 3 minutos. Todos hemos pasado por la misma situación. Todos cargamos una misma situación o un Saulo interno. Todos perseguimos al Señor creyendo que hacemos lo correcto para Dios. Sin embargo, estamos equivocados porque estamos actuando bajo nuestro criterio, bajo nuestra idea. Y eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que todos estemos operando bajo lo que Él te diga, sobre su voz. Vuelvo a repetir, sí, existe un manual, existe una Biblia, y claro, no la estamos haciendo en ningún momento hablado. Simplemente es, tenemos que tener una relación con Dios. Nos queda claro que una persona que la conocía a totalidad, aún así estaba haciendo todo mal. Estaba completamente equivocado. ¿Por qué? Porque no tenía una relación directa con Dios, que es lo que Dios nos está pidiendo el día de hoy. Que recapitulen que todo lo que nos ha pasado, en su mayoría, muy probablemente Dios está diciendo hasta aquí, detente, alto. Vas a estar a mi servicio, sí, pero a mi servicio. No vas a estar al servicio mío, siendo tú tu propio atuendo. No funciona así. Así que la pregunta que se hizo en ese momento Saulo, si lo analizamos, también sigue vigente. Porque entonces no lo conocemos. ¿Quién eres? Yo les quiero pedir de una manera muy personal que cada uno en la semana trate de tener esa relación con el Señor. Pregúntenle realmente quién eres, Señor. Dense la oportunidad de que el Señor les conteste a cada uno la palabra. Dense la oportunidad de que Dios esté con ustedes, iluminándolos, guiándolos. Pero de esa manera, hablando directamente ustedes con Él. ¿Sí? No permitan que porque en la Biblia dice una cosa, no podamos esperar hablar con el Señor y que nos aclare todo ese tipo de dudas que muchas veces nos llegan a sobrevenir. Y decimos, es que sí dice, sí dice. Un matrimonio, dice la palabra de Dios, lo que Dios ha unido, el hombre no lo separa. Entonces, una duda para muchos es, si un matrimonio que se dio después se separa y ya cada quien se va por su lado, si ese matrimonio sigue unido. Yo los invito nada más a que hagamos una reflexión en cuanto a, recordemos que el matrimonio es una decisión personal. El amar es una decisión. Dios lo que nos pide es un no sacrificio, un compromiso. Si yo me voy a unir a una persona, Dios lo que está esperando es que seamos fieles a ese compromiso con esa persona. ¿Sí? Cuando la soberbia del corazón del hombre no pudo, entonces el Señor autorizó y le dijo a Moisés, ok, pues entonces ya la mujer engañó a su marido, porque muchos dicen, es que es la única manera en la que se pueden divorciar, porque la Biblia lo dice. Y la pregunta es, nada más, háganse esta pregunta. ¿Y qué tal si Moisés, cuando le preguntó a Dios, le dijo, es que fíjate que me viene un caso, Señor, en donde, pues, una mujer engañó a su esposo? ¿Qué hacemos ahí? Y el Señor, ándale, pues, por la sabiduría del corazón, si la mujer engañó al esposo, entonces que el esposo le dé carta de repudio y ya. Y si hubiera sido a la inversa, y la pregunta hubiera sido a la inversa, entonces sería solamente esa manera. Entiéndase que no es el engaño, es la falta de existir, de continuar con un compromiso
que se había hecho. Ahora, si se van más a futuro, cuando la palabra de Dios nos está hablando ya de llegar al cielo, nos dice, y ahora vez que llegues al cielo vas a estar otra vez con tus hijos y con tu esposa, y ¿verdad que no dice así? Aclara el punto, nos vamos a reconocer. Porque los ángeles no se casan. Vamos a estar allá y todos vamos a vivir como una gran familia. Todos nos sentaremos a la mesa de Dios. Uno dice, allá donde cargabas tu, con tu chicotito allá arriba también, ¿va? Que no especifica la Biblia nada de eso, entonces no se hagan ideas. Claro que si alguien te quiere machaquear porque no sabe cómo estar solo, porque no sabe cómo aceptar y asimilar los errores que en el pasado tuvo, pues va a agarrar la Biblia, la va ahorita y va a decir, tenga, aquí dice que lo que Dios unió no se separa el hombre, así que tú y yo. Porque precisamente por eso el Señor autorizado, porque también sabe lo que duele. Dijo, bueno, pues si no lo soportas, pues, la carga. Entonces, y mucha gente va a querer utilizar la palabra a su conveniencia. Por eso vuelvo a repetir, pero ¿qué te dice Dios? Habla conmigo. No me preguntes a mí, o sea, habla conmigo. Yo te puedo mentir. ¿Qué te dice a ti el Señor? Hay veces que no responde y uno tiene que estar allí, tal, y Señor, dime, porque estoy Con perdido y ayuno y con oración. con dice lo la que se palabra. pueda hacer, hermano. Mis hermanos, ese es el mensaje que el Señor